Sí, lo sé. Bienvenidos hermanos, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu de Dios en esta tarde. Vamos a juntos, unánimes, a alabar y a glorificar al Señor. Así que usted ahí en su casita, donde usted se encuentra, si está con una tacita de café, si está en este momento a la hora de tomar café, déjela por un lado ahí y levante honra y gloria al Señor. Vamos a pedirle por favor que suban el volumen. Amén, así es. A este lugar. Vamos hermanos, levanta sus manos. Hoy es domingo, hoy es día de unión, día de culto, día de entregarle al Señor un tiempo. Y hoy es un momento lo que usted le va a entregar al Señor en esta tarde. Este lugar. Sí, Señor, te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Bienvenido, Señor, a este lugar. Tóquese su corazón y dígale: Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Padre, te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te damos la bienvenida en esta tarde, Señor. Donde quiera que estén mis hermanos, Espíritu de Dios, derrámate con gloria, con bendición en esta tarde, Señor. Declaramos, Señor, que este culto será un culto poderoso, Señor, porque tu presencia, Señor, está aquí y está, Señor, en cada casa, Señor, cada lugar, Señor, que hoy se conecta con nosotros, Señor. Tu palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy, Señor, estamos juntos, unánimes, en armonía, Señor, delante de tu presencia, Señor, y declaramos, Señor, que la bendición cae, Señor, sobre nuestras vidas, sobre la vida de mis hermanos, Señor. Bendecimos, Señor, cada casa, cada lugar, Señor, que hoy está conectándose, Señor, para tener un culto, Señor, poderoso, Señor, porque tu gloria, Señor, sobrepasa las paredes. Tu gloria, Señor, es lo único que necesitas, Señor, es un corazón dispuesto. Por eso, Señor, en esta tarde te decimos: amén. Bienvenido a este lugar de omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Sí, Señor. Espíritu de Dios, damos honra solo a ti, Señor. Oh, Espíritu de Dios, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor. Aún en medio de todas estas circunstancias, Señor, levantamos nuestras manos, Señor. Gracias, Señor, gracias por la oportunidad, Señor. Gracias por la tecnología, Señor. Gracias por los celulares, gracias por el internet, Señor. Que hoy, Señor, nos podemos conectar, Señor. Y la iglesia sigue caminando, Señor. La iglesia no se detiene, Señor. La iglesia sigue caminando, Señor. Esto que está aconteciendo, Señor, es probando nuestros corazones, Señor, para ver si continuamos, Señor. Chequiná, aquí estamos, Señor. La iglesia Chequiná, Señor, a ti te dice: seguimos caminando, Señor. Continuamos, Espíritu Santo, caminando en tu presencia, Señor. Seguimos caminando, Señor, en adoración, en la voluntad de ti, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por la oportunidad, Señor. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, María José. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Póngame la otra canción, por favor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Vamos a cantar una canción de adoración muy linda que se llama Él es mi paz. Hermano, yo quiero decirle algo. Si usted está conectado, no es casualidad. Si usted es miembro de nuestra iglesia Chequiná, gracias. Gracias por apoyar la iglesia. Gracias por apoyarnos a nosotros como pastores. Pero si usted de casualidad
pasó el celular y hoy se dio cuenta que estábamos en este culto, yo le pido por favor, no lo cambie. No lo cambie porque es una oportunidad que Dios le está dando a usted. En medio de cualquier circunstancia, en medio de esta pandemia, vamos a declarar que Él es nuestra paz. Voy a pedir por favor que suban el volumen. Escuche esta canción. Si usted no la ha escuchado nunca, cierre sus ojos, levante sus manos. ¿Sabe? Cuando levantamos nuestras manos es en señal de rendición. Pero nos rendimos delante del Espíritu Santo, no delante de las circunstancias, no delante de la enfermedad. Nos rendimos delante del Señor. Oh sí, Señor. Sí, Señor. Él es nuestra paz. Roto todas mis. Sí, Señor, declárelo. Declárelo. Si tiene cadenas de enfermedad, si tiene cadenas de angustia, si tiene cadenas, llámese como se llamen, pueden ser económicas. Declare que Él es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dígalo así. Toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Declárelo. Echo toda mi ansiedad. Eche toda su ansiedad, toda circunstancia, todo aquello que le esté mortificando en esta tarde. Dígale, Señor, que yo no quiero cargar con esto. Señor, hoy lo deposito a los pies de la cruz de Cristo. Hoy declaro, Señor, que tú te levantas, Señor, como mi bandera. Tú te levantas como esta paz que el mundo no da, pero que solo tú la puedes dar. Declárelo en esta tarde. Proclame, levántase en fe. Sí, Señor, sobre Él, pues Él cuidará de mí. Oh sí, Señor. Él es nuestra paz. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, levantamos manos, Señor, en señal de rendición. Levante sus manos. Dígale, Señor. Todos los que estáis trabajando, Oh sí, Señor. Y yo os haré descansar. Oh sí, dice Señor. el Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros. Sí, Señor. Y aprended de mí que soy Sí, manso Señor. y humilde de corazón. Gracias, Espíritu de Y daré Dios. descanso para vuestras almas. Escucha esas palabras que están escritas en la Biblia, que son para usted hoy, en esta tarde son para usted. Sí, Señor. Mi paz os dejo, Sí, Señor. mi paz os doy. Sí, Señor. Yo no os la doy como el mundo. Sí, Señor. Gracias. No se turbe vuestro corazón. Sí, Señor. Ni tenga miedo. Padre Santo. Vamos, proclámelo. Él es su paz. Él es su paz. Todas mis cadenas. Él ha roto todas sus cadenas. No hay diablo, no hay demonio, no hay circunstancia que lo ate. En esta tarde yo declaro que la sangre de Cristo es suficiente para liberarlo de toda enfermedad, de toda circunstancia. Y hoy se levanta la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sobre su vida. Mi paz. Sí, Señor. Sí. Así es, Señor. Él es mi paz. Señor, yo proclamo, Señor, que tú eres nuestra paz. En medio, Señor, de esta pandemia, en medio de esta situación económica, Señor, mi ansiedad sobre Él, pues tú cuidas. Sí, Señor. Él es mi
eres nuestra paz, Señor. Tú eres nuestra paz, Espíritu Santo. Padre, yo vengo bendiciendo a mis hermanos, Señor. Y yo vengo declarando la paz de Dios, Señor. La paz de Dios, Señor, sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, Señor. Sobre todos aquellos, Señor, que se conectan en esta tarde, Señor. Declaro que hoy echamos toda nuestra ansiedad, Señor, sobre ti, Señor, sobre ti, Espíritu de Dios. Él es tu paz, Él es tu paz, Él es tu paz, Él es tu paz, Él es tu paz. Levante sus manos por un momento y declare que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está sobre su vida. Declare: Señor, hoy tú me vas a hablar. Espíritu Santo, yo dispongo mi corazón, yo dispongo mi mente, mi alma, mi espíritu, Señor. Y yo sé, Señor, que tú hoy me vas a hablar de una forma sobrenatural y extraordinaria, Señor. Hoy bendecimos, Señor, la palabra, Señor, que sale a través de la boca de tu siervo, Señor. Que simplemente es un instrumento que tú usas, Señor, pero que tú nos vas a hablar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, bienvenidos de parte del Centro de Oración Chequina en Grecia. Queremos darle la bienvenida. Y gracias, hermanos, por estar conectados. Gracias por estar con nosotros. A los miembros de la iglesia, amados, les amamos. Nos hacen mucha falta, de verdad, que ya a esta altura del tiempo, ¿verdad? Ya llevamos más de seis domingos donde no estamos juntos, donde no nos podemos abrazar. Pero, hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios por el internet, gloria a Dios por los WhatsApp, gloria a Dios por toda esta tecnología, hermanos, gloria a Dios por Facebook, porque aunque se ha mal utilizado, hoy Dios la está revertiendo y a través de esto estamos pudiendo llegar a su casa, hermano. Usted no está saliendo de su casa, usted simplemente se conecta y deja que el Espíritu Santo le ministre. Así que bienvenido a este culto. Escuche palabra de Dios, déjese ministrar por el Espíritu Santo, que hay una palabra poderosa para usted en esta tarde. Pastor. Buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un gozo poder entrar a sus hogares, a sus corazones, a sus mentes en esta preciosa tarde. Una tarde que Dios ha creado para que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Jesucristo, podamos reunirnos de esta forma como lo estamos haciendo ahora. Y como decía mi esposa, estos tiempos los vivimos de la mejor forma, y creo que esta es una de ellas que el Señor nos permite a nosotros utilizar para que podamos todos juntos glorificar el poderoso y maravilloso nombre del Señor. Un gusto tenerlos allí, a ustedes, saludarlos. En verdad que los apreciamos, los extrañamos, quisiéramos en verdad poder volver a vernos lo más rápido posible, poder tener un rato de comunión ya personal con cada uno de ustedes, pero bueno, esta es la forma que tenemos ahora y la estamos aprovechando al máximo. Sabemos que a través de las redes sociales, a través de la tecnología, pues vamos a recibir la gloria, vamos a recibir la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros como iglesia, amados hermanos, trabajamos y seguimos haciendo la obra de Dios, hacemos lo que nos corresponde, hacemos lo que tenemos que hacer en estos tiempos y en estos momentos, en estos instantes, y sabemos que Dios se glorifica, que Dios hace milagros, que Dios derrama su gracia, que Dios derrama su espíritu, que Dios derrama su grandeza sobre cada uno de nosotros. Si usted dispone su corazón, si usted dispone su alma, si usted dispone su espíritu, el Señor entrará en su casa. Para Él no hay absolutamente nada imposible. El Señor entra a su casa, entra a su habitación, entra a su familia, entra a su corazón, entra a su espíritu, porque para Él no hay distancia.
para Él no hay ambiente, para Él no hay lugar. Todo el Señor lo puede hacer si tan solo disponemos el corazón para que Él haga lo que tiene que hacer. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Declaramos tu gloria, Señor, en este lugar. Declaramos, Señor, que tú, Señor, estás en este lugar y en cada hogar, en cada familia y en cada corazón, Señor. Y sabemos, Señor, que tú, Señor, vas a tener un momento íntimo con cada uno de nosotros, donde tú, Señor, vas a hablarnos, Señor, vas a mover, Señor, nuestros cimientos, Señor, y nos va a permitir, Señor, alcanzar, Señor, lo que tú tienes, Señor, para nuestras vidas en esta tarde, Señor, y siempre, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Muy bien, amados hermanos, yo quisiera que vayamos a la palabra del Señor. Quiero que vayamos a Mateo en el capítulo 8, verso 5 en adelante. Vamos a leer unos versículos acá. Vamos a compartir la bendita palabra del Señor. Hermanos, es la palabra de Dios, no es la palabra de ningún hombre, no es la palabra de ningún pastor, no es la palabra de ninguna persona, de ninguna organización, de ninguna denominación, de ninguna religión. Es la palabra del Señor lo que vamos a escuchar en esta preciosa tarde. Yo quiero que usted disponga su corazón. Vamos a estar hablando, amados hermanos, acerca de la fe. La fe. Vamos a hacer mención rápidamente de tres niveles de fe. Tres niveles de fe que probablemente en algún momento hemos pasado por cada uno de ellos, cada uno de nosotros. La iglesia en sí, todas las personas en algún momento hemos transitado, hemos caminado por estos niveles de fe. Amados, la fe es lo más importante en la vida cristiana. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. O sea, usted y yo no podemos agradar a Dios si no es a través de la fe. Es por la fe que nosotros llegamos a la presencia del Señor. El Señor nos ve justos y nos hace justos a través de la fe también. Es a través de la fe que el Señor, la palabra del Señor también nos dice a nosotros, y le dijo a Abraham, que por la fe de él era contada por justicia. O sea, Dios tomó en cuenta la fe de este hombre para ver y para declarar a Abraham como justo delante de su presencia. Y eso mismo es lo que dice el Señor a través de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué es importante la fe? Porque la fe es la que nos permite a nosotros alcanzar todas las cosas. En primer lugar, nos ganamos el corazón de Dios, nos ganamos el corazón del Padre Celestial. Usted conquista el corazón de Dios cuando usted tiene fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si usted tiene fe y que si yo tengo fe, vamos a tener el corazón de Dios agradado sobre cada uno de nosotros. Él va a estar Él se va a agradar de nuestras vidas cuando nosotros tenemos fe en el Señor. Pero a través de la fe nosotros también podemos alcanzar muchísimas cosas, como por ejemplo el perdón de los pecados, como por ejemplo el conquistar, como por ejemplo el lograr la sanidad para nuestras vidas, el lograr los objetivos, el lograr todas las cosas que Dios quiere que nosotros logremos, las vamos a lograr, pero eso sí, hermanos, es a través de la fe. Es a través de la fe, es por medio de la fe. Por medio de la fe usted va a ser fuerte, por medio de la fe usted va a tener poder, por medio de la fe usted va a alcanzar las promesas, por medio de la fe usted va a hacer que la mano de Dios se mueva en favor suyo, por medio de la fe usted va a ver los milagros del Señor, por medio de la fe usted va a ver la prosperidad de Dios, usted va a ver la gloria del Señor. Hermanos, es por medio de la fe. Todo lo que hagamos, cuando usted ora y ora con fe, los milagros van a suceder. Esa oración va a tocar las puertas del reino de los cielos y va a penetrar hasta donde Dios se encuentra, porque la fe es la que opera en favor de cada uno de nosotros. La fe es ese cheque en blanco donde usted le escribe lo que usted quiere, lo que usted cree, para que la gloria de Dios descienda y llene su vida, llene su casa, llene su familia, llene todo lo que usted tiene.
Hermanos, es a través de la fe, es a través de la fe, es a través de la fe. Me llama la atención algo, amados hermanos, y es que Jesús siempre nos ha dicho a nosotros que tenemos que tener fe. Nos ha sido entregada, en primer lugar, hermanos, nos ha sido entregada un nivel de fe a cada uno de nosotros. Todos tenemos fe. No hay una sola persona que no tenga la capacidad de creer. Todos tenemos la capacidad de creer. Ahora, ¿qué hacemos con esa fe? Hacemos lo que nosotros decidamos en nuestro corazón. Si queremos, no creemos. Si queremos, tenemos una fe pequeña. Si queremos, tenemos una fe mediocre. O si queremos, tenemos una fe grande. Usted y yo decidimos qué nivel de fe pues vamos a tener en esta vida. Podemos hacerla grande, podemos hacerla pequeña, podemos usarla, no podemos usarla. Si queremos, no la usamos. Nosotros somos los que hacemos lo que queremos. Pero Dios ha prometido en su palabra que cada uno de nosotros vamos a tener un nivel de fe. Un nivel de fe para que podamos operar en ella y podamos ver la mano poderosa de Dios según lo que usted y yo creamos en el Señor. La palabra del Señor me llama la atención. Les decía que Jesús en una ocasión oró por Pedro. Y dice la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 8, del verso 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús en Capernaum, vino a él un centurión romano. Bueno, aquí está hablando una historia que, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver Lucas, el capítulo, disculpen hermanos, Lucas el capítulo 22. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, así rápidamente. Lucas capítulo 22. En el verso 31 dice la palabra del Señor. Ahora sí, hermanos, ¿ya lo tienen? Ok, vamos a dar inicio a la lectura de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido, escuchen esto, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Ahora, ¿para qué rogó el Señor? Dice, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué hizo el Señor aquí con Pedro? El Señor lo que hizo fue orar por este hombre. ¿Por qué? Porque él sabía que el diablo iba a venir en contra de él. Que el diablo, como dice la palabra del Señor, lo iba a zarandear. Iba a zarandear a Pedro. Y yo no sé cuál será el concepto que tiene usted acerca de zarandear. Pero yo me imagino que es algo fuerte. Es algo extraordinario. Lo que el enemigo, lo que el diablo pensaba hacer o tenía decidido hacer en contra de Pedro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor lo primero que hizo fue orar al Padre por Pedro. ¿Para qué? Para que la fe no faltara. ¿Por qué? Porque la fe es importantísima para cada uno de nosotros. Si hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que cuidar, es que tengamos fe siempre en nuestras vidas. Que nunca estemos escasos de fe, que la fe sobreabunde en cada uno de nosotros. Tenemos que trabajar nuestra vida espiritual para que nuestra fe se mantenga y para que nuestra fe crezca y para que nuestra fe alcance las victorias que tiene que alcanzar. Entonces el Señor ora por Pedro, pero el Señor ora por Pedro no para que no hayan problemas, no para reprender al diablo, no para evitar que las situaciones no llegaran a él, sino que ora para que la fe de Pedro no falte, para que la fe de este hombre no falte, al igual que la fe de cada uno de nosotros. El Señor no quiere que nuestra fe falte, porque es el arma más poderosa que tenemos nosotros para vencer y alcanzar todas las cosas que están por delante de nuestras vidas. Entonces el Señor oró por Pedro para que la fe no faltara, porque el Señor sabía que a Pedro le iban a venir circunstancias muy pero muy cercanas que lo iban a hacer tambalearse, que lo iban a hacer caer, que lo iban a hacer estremecerse a causa de la actividad del diablo sobre su vida.
Hermanos, ¿cuánto necesitamos la fe hoy en día nosotros? ¿Cuánto usted y yo necesitamos la fe para poder mantenernos seguros y para poder mantenernos firmes en todo lo que está sucediendo? Contra todas las cosas que puedan venir a nuestra vida, cuando nosotros tenemos fe, no somos nosotros los que nos vamos a enfrentar. Es la fe la que activa la mano de Dios para que Él se enfrente por medio de aquello en lo que nosotros hemos creído, para poder combatir, para poder soportar, para poder salir adelante, para poder vencer y para poder ver la gloria del Señor en nuestras vidas. Entonces, esto fue lo que hizo el Señor. Pero vamos a analizar un poquito el tema que nos ocupa en esta preciosa tarde. Acerca de 3 niveles de fe. Número 1, hay un nivel de fe. Un nivel de fe que es la incredulidad. O sea, es la capacidad de creer que lo que Dios ofrece para nuestras vidas no es cierto. O sea, es un nivel de fe que no existe en el reino espiritual, que no existe en el ambiente cristiano, que no existe en los propósitos divinos. Es un nivel de fe donde no se ve absolutamente nada, donde no se ve nada. Tan es así, amados hermanos, que yo puedo decirle a ustedes con certeza y seguridad, que muchas personas nunca se van a salvar. Muchas personas se perderán, muchas personas irán al castigo eterno porque nunca van a poder, ni van a querer, ni van a sentir el deseo de creer en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario para ser salvos. Por eso hoy usted y yo tenemos que darle gracias al Señor. Usted tiene que darle gracias a Dios, porque Dios le ha permitido a usted creer en el poder y en la gloria del Señor. Dios le ha permitido creer a usted que usted tiene que arrepentirse, que usted tiene que pedir perdón y que usted un día va a estar ante la presencia del Señor. Un día usted y yo vamos a estar en el reino de los cielos por toda una eternidad. Pero hay muchas personas que nunca lo van a lograr, que nunca van a creer, que nunca van a aceptar el mensaje del Señor. La gente busca los milagros, pero no soporta el mensaje de la palabra del Señor. No quiere que se les diga la verdad, no quiere que sean confrontados, no quiere que se les señale. El caso de Judas caminó con Jesús, estuvo con Jesús durante el ministerio que él estuvo aquí en la tierra. Vio los milagros, vio las liberaciones, vio las maravillas que el Señor hizo aquí en la tierra. Participó de sus enseñanzas, participó de todo lo que el Señor hacía aquí en la tierra. Sin embargo, nunca pudo aceptar la realidad de la salvación para su vida. No se pudo arrepentir cuando debió haberlo hecho. Si Judas se hubiera arrepentido, hubiese pasado lo mismo que pasó con Pedro cuando lo negó. Simple y sencillamente hubiera tenido la capacidad de arrepentirse, de ser perdonado, seguir adelante, y hoy estuviera Judas recibiendo las bendiciones y la gloria del Señor allá en su presencia, en el reino de los cielos. Pero no lo logró. Hay personas que nunca van a creer. ¿Por qué? Porque no hay nivel de fe. No existe nivel de fe. Solo existe incredulidad para él. Lo mismo sucedió con los judíos de aquel entonces. Lo crucificaron, lo negaron, lo exterminaron, lo desaparecieron de este mundo porque no querían absolutamente nada con él. Todos esos. ¿Y quiénes eran ellos? Eran los religiosos. Eran las personas que conocían la palabra del Señor, eran las personas que leían, las personas que estaban preparados en la Torá, en la ley del Señor. Sin embargo, nunca pudieron aceptar que Él era el Hijo de Dios, que venía a morir en la cruz del Calvario por sus pecados y que venía a salvar a la humanidad. Y hasta hoy en día, el pueblo del Señor, el mismo pueblo del Señor, una gran cantidad, en su mayoría, prácticamente no creen en el Jesús que vino a morir
por ellos en la cruz del Calvario. Un día el Señor va a salvarlos. Un día el Señor va a venir por ellos. Sí, va a venir por ellos. Pero hasta este momento, millones de millones se han perdido porque no han logrado ver al Hijo de Dios como el Salvador que vino a este mundo. La palabra del Señor nos dice a nosotros en Mateo. Vamos a ir a Mateo. En el capítulo 7. Mateo capítulo 7 dice la palabra del Señor en el verso 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Echamos fuera demonios, hicimos maravillas, hicimos milagros. Eso lo dijeron ellos. Aquí la Escritura nos dice a nosotros, eso, ¿quién dijo eso? Eso lo dijeron, o sea, el Señor dice, muchos me dirán, o sea, allá en el reino de los cielos, allá cuando seamos llamados a cuenta, muchos vamos a poder decir, y vamos a decir lo que se nos ocurra, vamos a tener poder para decir lo que querramos decir. Muchos me dirán, Jesús no lo dijo, fueron ellos los que lo dijeron. Aquí la palabra del Señor no dice, Jesús no está diciendo que ellos hicieron eso, ellos fueron los que dijeron que habían hecho eso. Pero en todo caso, amados hermanos, lo hicieran o no lo hicieran, una cosa sí es cierta, que estas personas conocían de Jesús porque lo habían escuchado, porque aquí esa declaración que dice Jesús que van a llegar donde Él diciéndole son actitudes que se ven en el ambiente cristiano, que se ven en la iglesia, que se ven en el pueblo del Señor. Eran gente que conocían, que sabían la verdad de Dios. El mayor grado de incredulidad que podamos ver nosotros lo encontramos en la iglesia. Ahora, ¿por qué lo encontramos en la iglesia? Porque nosotros conocemos. Hoy en día hay muchos que están negando al Señor después de haberlo conocido. Hay muchos que se apartaron de las iglesias. Hay muchos que no volvieron a tener contacto con el Señor. Simplemente renunciaron. La mayor incredulidad que nosotros podamos ver, la encontramos en la iglesia, porque nosotros vemos, nosotros escuchamos, nosotros aprendemos, nosotros hemos experimentado, nosotros hemos caminado, y muchos teniendo las experiencias han negado la gloria de Dios, han negado su presencia, han negado su salvación. Hay niveles de fe, amados hermanos, en los cuales nosotros tenemos que poner un poquitito de cuidado. El otro nivel de fe, para ir avanzando, el otro nivel de fe son los que tienen poca fe. Hay gente que no puede creer, pero hay gente que sí puede creer, pero que tienen poca fe. Tienen poca fe. Son gente, amados, son gente que experimentan diferentes niveles. Y dice la palabra del Señor, que muchos de ellos han tenido poca fe. Y fueron grandes hombres de Dios, fueron grandes personas del Señor, fueron hombres extraordinarios en la presencia del Señor. Pero la Biblia dice, y lo que es más impresionante es que el Señor le reclama hombres de poca fe.
Por ejemplo, cuando aquellos hombres estaban en la barca y llegó Jesús a ese lugar con ellos y se fueron hacia el mar y el viento azotaba aquella barca mientras Jesús dormía, los apóstoles se asustaron, pensaron que iban a morir, entonces corrieron donde estaba Jesús, lo despertaron, le dijeron: maestro, despierta porque perecemos, estamos a punto de ahogarnos. Estamos a punto de ahogarnos, maestro, por favor, haz algo. Ellos sabían que Jesús tenía poder para calmar la tempestad, para calmar el mar, para calmar la braveza de esas aguas que estaban agitadas en contra de ellos. Pero el Señor, cuando se despertó, una de las cosas que le dijo: hombres de poca fe. O sea, ¿por qué ustedes tienen poca fe? ¿Por qué dudan? ¿Por qué están dudando? El Señor no los excluye. El Señor no los rechaza, pero sí les reclama, porque la poca fe, hermanos, en los cristianos, nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque esto nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros tenemos la capacidad muchas veces de creer de una forma extraordinaria en algunas cosas, pero en otras no podemos creer. No podemos creer. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, donde usted tiene que tener cuidado, porque no es normal que nosotros vivamos sin fe para poder alcanzar la bendición y la gloria que Dios tiene para nuestras vidas. Que Dios tiene para usted y que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor les reclama y por eso es que el Señor les dice: hombres de poca fe. ¿Por qué ustedes dudan? ¿Por qué ustedes, si no fuera anormal eso, el Señor no les diría nada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos, en estas situaciones? Tenemos que reforzar esas partes débiles, esas partes que son sensibles, que no nos permiten a nosotros seguir avanzando para ver esa gloria y esa grandeza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las personas que tienen poca fe, dicen, muchas de estas personas, las batallas no las pelean. ¿Por qué? Por falta de fe. Muchas personas no pelean grandes batallas porque la fe no les permite. No les permite. Y aquí tenemos el ejemplo de aquel ejército que tenía Gedeón. De todos esos 22,000 soldados, de todos esos 22,000, solo 300, escúchame en esto, solo 300 lograron creer y pelear la batalla. El resto, hermanos, no peleó la batalla. No lograron enfrentarse a los enemigos. No lograron avanzar. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo, porque tuvieron falta de fe. Estos 300 hombres, hermanos, en las iglesias está comprobado que es un 10% los que pelean las batallas, los que van al frente, los que luchan, los que pelean, los que conquistan, los que van siempre con la cabeza en alto. Y el Señor nos dice a nosotros, hombres de poca fe, ¿por qué ustedes están dudando? Lo que está sucediendo hoy en el mundo, ¿cómo lo vamos a enfrentar? La única forma de enfrentarlo es a través de la fe. Nosotros tenemos que ser esos 300 hombres que se paran en el frente para ir adelante como punta de lanza, luchando y peleando esas batallas, porque la victoria el Señor la tiene para cada uno de nosotros. El Señor ha prometido que usted va a ser más que vencedor. El Señor ha prometido bendiciones para su casa, para su familia, para su hogar. Pero tenemos que pararnos para creer en el Señor. Hay batallas, hay muchas batallas que no se pelean. Y tenemos muchos ejemplos. Los que salieron de Egipto, mayores de 25 años, no pelearon las batallas que tenían que pelear. Ellos eran los que tenían que conquistar. Ellos eran los que tenían que pelear contra los enemigos para conquistar la tierra prometida. Pero no se animaron y al no hacerlo estuvieron divagando 40 años en el desierto. 40 años en el desierto estuvieron divagando estos hombres. Simple y sencillamente porque les dio miedo, porque no tuvieron la fe suficiente que podían vencerlos, que podían conquistarlos, que podían pasarles por encima y seguir adelante hasta llegar a la tierra prometida. La generación que venía detrás de ellos
los menores de 25 años, los jóvenes, esos fueron los que se prepararon para lograr enfrentarse a esas personas y vencerlos. ¿Por qué estos no lo hicieron? Porque tenían un pasado de esclavitud, porque tenían un pasado de dependencia, porque tenían un pasado donde ellos estaban subyugados. No tenían el coraje ni la fuerza para luchar. Hoy en día a nosotros nos sucede lo mismo. Muchas veces nosotros no peleamos nuestras batallas porque tenemos un pasado. Porque pensamos que si mi familia fue pobre, entonces yo también voy a ser pobre. Si ellos murieron de tal enfermedad, entonces yo también voy a morir de tal enfermedad. En mi familia murió fulano de tal de cáncer, y mi primo, y mi hermano, y mi abuelo, y mi abuela. Entonces probablemente yo también voy a morir de cáncer. Hermanos, hasta que no rechacemos, hasta que no saquemos de nuestra vida el pasado, usted y yo, nunca vamos a ser los conquistadores gloriosos que Dios quiere que nosotros seamos. Amén, amén, así es. Tenemos que vencer y tenemos que seguir adelante. No podemos ser hombres de poca fe. No podemos seguir siendo hombres de poca fe. Hay muchos que no ven milagros en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay poca fe. Hay poca fe. Vamos a los cementerios y allí hay grandes sueños en esos lugares. Hay grandes talentos, hay grandes proyectos, hay grandes visiones allí en esos lugares que nunca se lograron ejecutar, que nunca se llegaron a ver. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos nunca creyeron que podían lograrlo. Nunca creyeron que podían ir más allá. Nunca creyeron que podían avanzar. Nunca creyeron que podían tener la victoria sobre las cosas. Hoy en día, amados hermanos, no estamos en tiempos de mediocridad. Aquí tenemos que creer. Aquí tenemos que pararnos en la brecha. Usted no puede ser mediocre con la fe. Usted tiene que aumentar la fe. Usted tiene que hacer crecer la fe. Usted tiene que desarrollar la fe. Usted tiene que ser un diestro en la fe en estos tiempos. Porque estos tiempos no dependen de nosotros ni dependen del hombre. Estos tiempos dependen de lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas. Amén, amén. Y usted y yo, cuando aprendemos a creer, cuando aprendemos a creer en el Señor, vamos a poner en el Señor toda nuestra confianza. Amén. Vamos a depender absolutamente de Él, que es lo que más nos ha costado a nosotros. Hoy tenemos que depender del Señor porque no podemos por nosotros mismos. Hoy tenemos que depender del Señor porque nuestras capacidades no nos alcanzan. Hoy tenemos que depender del Señor porque nadie puede venir a ayudarnos a nosotros. Así es. Pero con la fe podemos depender del Señor y podemos decirle: Señor, en ti descansa mi alma, en ti confío. Yo sé que tú me vas a dar lo que yo necesito. Yo sé que los gigantes que se levantan en contra mía, tú, Señor, es quien los va a vencer. Tú, Señor, es el que me va a dar la victoria. Padre, tú, Señor, es el que me va a dar la destreza para poder seguir adelante y ver un futuro lleno de la gloria y de la gracia del Señor. Amén, así es. Amados, tenemos que caminar creyendo en el Señor. Hay personas que solo tienen fe para cosas grandes. Y usted dirá: bueno, y Pastor Johnny, pero ¿qué más quiere? Fe para cosas grandes. Sí, hay personas que tienen fe solo para cosas grandes, pero no tienen fe para las cosas pequeñas. Hay muchísima gente que no invierte en las cosas pequeñas, no invierte en grupos pequeños, no invierte en iglesias pequeñas. ¿Por qué? Porque son pequeñas. No invierte en grupos de personas pequeños porque están por allá, tal vez en la montaña. Están olvidados por allá. Hay gente, hay grandes organizaciones, hay grandes líderes, hay grandes iglesias que en esas personas ni siquiera piensan, nunca piensan. ¿Por qué? Porque son
porque son grupos pequeños, porque es algo pequeño, porque es insignificante. Pero yo quiero decirle a usted, mi amado hermano, en el nombre del Señor, para Dios es tan importante lo grande como lo pequeño. Para Dios, una iglesia de 10,000 personas es tan importante como una iglesia de 50, de 25 o de 10 personas. Y ellos tienen derecho a ser salvos. Ellos tienen derecho a conocer de la verdad del Señor. Ellos también tienen el derecho de recibir las bendiciones del Señor. Pero muchos solo piensan en las cosas grandes. Muchos solo piensan en lo grande, en lo extraordinario. Y dejamos olvidados aquellos que son pequeños, aquellos que son insignificantes. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas veces la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén, así es. Así es. Pedro, de una forma sorprendente, caminó sobre el agua. Cuando Jesús se acercó a la cuarta vigilia, entre las 3 de la mañana a las 6, ellos se sorprendieron cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. A esas horas, bueno, no es de culparlos tampoco. Ver a alguien caminando a las 2 de la mañana sobre el agua, no creo que sea muy placentero, ¿verdad? Se asustaron, dice la palabra del Señor, y los confundieron con un fantasma. Pedro, para asegurarse, el Señor les dice: tengan paz, yo soy. Pedro se levantó y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre ti, o a ti sobre el agua. El Señor le dijo: ven. ¿Saben lo que hizo Pedro? Tuvo la fe de pararse sobre el agua. Nada más imagínense ustedes, tuvo la fe de pararse sobre el agua y empezar a caminar. Impresionante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el mar estaba agitado y daba contra la barca donde ellos iban. El mar estaba agitado, o sea, estaba sucediendo. Cuando eso sucedió, Pedro le dijo a Jesús: Señor, manda que yo vaya. El Señor le dice: ven. Y Pedro se atrevió a bajarse de la barca y empezar a caminar sobre el agua. Eso se llama fe. ¿De acuerdo? Eso se llama fe. Pero dice la palabra del Señor que cuando Pedro iba caminando, iba tranquilo para donde iba Jesús. Yo no sé, iba caminando, ya iba a llegar donde Jesús, cuando empezó a ponerle cuidado al mar, a las aguas que estaban agitadas. Cuando él se atemorizó, cuando entró miedo, cuando entró desconfianza, cuando entró duda en su corazón, dice la palabra que él empezó a hundirse. Y cuando se hundía Pedro clamó al Señor, le dijo: Señor, ayúdame porque me hundo. Bueno, lo que le dijo. El Señor extendió la mano y lo sacó. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe lo que veo yo ahí en Pedro? Veo dos situaciones importantes. Una de ellas mostró una fe impresionante. Porque ni en un pozo de agua nos atrevemos a pararnos, porque sabemos que nos vamos a ir hasta las rodillas. Pedro en el mar se atrevió a bajarse de la barca. Eso es fe, amado hermano. Eso es fe, eso es creerle a Dios. Pero muchas veces las cosas pequeñas estropean las cosas grandes. Cuando él iba sobre el mar, sobre las aguas, él tenía dominio sobre todas las cosas. Él había dominado el mar, él había dominado el temor, él había dominado la bravura de las olas en ese momento, porque iba caminando sobre ellas. El problema es que hay veces las cosas pequeñas nos asombran y nos atemorizan a nosotros, nos hacen temblar de miedo. Pero lo otro era secundario. El que las olas estuvieran bravas, el que el agua estuviera agitada, era secundario. Porque ya Pedro iba sobre las aguas, ya él tenía dominio. Ya Dios le había dado, Jesús le había dado el dominio sobre esas cosas. Hay veces creemos en cosas grandes, pero las pequeñas nos atemorizan. Hay veces creemos en cosas grandes, pero las pequeñas echan a perder lo que hemos alcanzado y lo que hemos logrado. Esto es como domar un caballo.
Esto es como domar un caballo y después de haberlo domado, después de tener dominio sobre él, de tener control sobre él, que nos dé miedo a nosotros montarlo. Algo así fue lo que le pasó a Pedro. Y muchas veces a nosotros nos suceden cosas así. Y puedo ponerle ejemplos, como por ejemplo lo que le pasó a Elías con Jezabel. Mató a 400 profetas de Baal. Y cuando recibió la amenaza de esta mujer, huyó, se moría de miedo y de terror. Hay veces las cosas pequeñas son contundentes y nos hacen dudar. Pero hay otro grupo, amados hermanos, y dice la palabra del Señor, que a este grupo el Señor los alabó y se admiró por la gran fe que tenía. Fe extraordinaria. Y esto le pasó a muchos de ellos. Por ejemplo, el centurión, que llegó a pedirle ayuda a Jesús porque uno de sus soldados estaba muriendo. Uno de sus sirvientes estaba muriendo. El Señor le dijo, sí, yo voy a ir allá. Este hombre le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di la palabra. Yo soy un centurión, estoy bajo autoridad, pero también tengo autoridad. Y cuando yo le digo a alguien, vaya, ese va. Cuando yo le digo, haga esto, ese lo hace también. Cuando yo le digo algo, le doy una orden a alguien, él la hace también. Por eso tan solo di la palabra. Porque si usted, con solo que usted diga la palabra, yo sé que esa palabra va a tener poder para llegar allá donde está mi criado y va a ser sano por la palabra que usted está dando. Porque tiene que obedecer. Esa enfermedad, ¿qué fue lo que le quiso decir? Esa enfermedad tiene que obedecer a la voz tuya. Esa enfermedad tiene que obedecer a la orden tuya. Esa enfermedad tiene que sujetarse a lo que usted diga. No es necesario, ni siquiera es necesario que usted vaya allá. Simplemente di la palabra y cuando usted diga la palabra, mi criado será sano por el poder tuyo. Amén. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Grande es tu fe. Ni siquiera en Israel he visto una fe tan extraordinaria, he visto una fe tan grande como esta. Ni siquiera en el pueblo de Dios he visto una fe tan grande como esta. Amados, la fe conquista. Una fe grande siempre va a conquistar. Siempre va a lograr los propósitos. Siempre va a hacer que las cosas sucedan. Y esta es la fe que Dios nos pide a cada uno de nosotros. La fe que conquista. La fe que logra las cosas. Aquellos que fueron donde Jesús con aquel paralítico, sin saber, ese hombre ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo, pero allí lo llevaban en esa camilla porque ellos sabían que si se lo presentaban a Jesús, Jesús lo iba a sanar. Pero cuando llegaron vieron una multitud allí y no podían llegar donde estaba Jesús. Estos hombres no se detuvieron, no se fueron para la casa, no se quedaron allí resignados. Estos hombres abrieron campo por donde fuera y como no podían por allí, entonces metieron a Jesús por encima del techo. ¿Qué les parece? Con todos los riesgos ahí de que se cayera un hombre paralítico en una camilla, subiéndolo a un techo para bajarlo donde estaba Jesús. Eso no era ninguna tarea fácil. Un hombre en esas condiciones paralítico, que si se caía se iba a quebrar más de lo que estaba. Sin embargo, la fe de estos hombres no la detuvo. Es una fe que conquista, es una fe que logra los propósitos, es una fe que sigue adelante, es una fe que nadie la detiene, es una fe que llega hasta las últimas consecuencias, hasta ver los resultados que ellos se han propuesto, porque la fe los impulsa para lograr todas estas cosas. Cuando el Señor vio eso, el Señor le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, vamos, levántate. Y ese hombre se levantó de ese lugar. Hermanos, cuando hay fe, todo es posible. Amén. En estos tiempos, yo no sé cuál es la situación que usted tiene. No sé cuál es el problema que usted pueda tener. Pero
Lo único que Dios necesita es la fe para hacer grandes milagros. Amén. Los problemas no son el obstáculo. Los gigantes no son el obstáculo. No son el obstáculo. El problema del coronavirus no es el obstáculo. El problema de lo que está sucediendo en el mundo no es el obstáculo. El obstáculo es cuando no hay fe. Pero cuando nosotros tenemos fe, vamos a estar tranquilos y sabremos que Dios va a saber qué hacer con nuestras vidas. Amén. Y nos va a dar todo lo que nosotros estamos necesitando. Así es. Todo lo que nos hace falta. Una fe grande es inquebrantable, amados. Nada la quiebra. Soporta todo. Todo lo soporta. En Mateo, en el capítulo 15, voy a leerles porque me llama mucho la atención. Que siendo una mujer que intercedía por sus hijos, por su hijo, nada la detuvo. Dice la palabra del Señor. Dice en el verso 21, dice, y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. No era cosa sencilla lo que tenía, ¿verdad? Pero Jesús, primer obstáculo que encontró esta mujer, dice la palabra del Señor, Jesús no le respondió palabra. Oiga, Jesús no le respondió palabra. Esto es una fe inquebrantable. Se necesita fe inquebrantable para seguir adelante en estas condiciones. Entonces, acercándose en sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, da voces detrás de nosotros. ¿Cómo se pudo haber sentido esta mujer en esa situación? Pero ¿sabe por qué no se devolvió esta mujer? Porque tenía una fe inquebrantable. Sabía que allí estaba la respuesta para su hija. Sabía que allí estaba la liberación. Él respondió, hablando Jesús, y dijo, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, yo no vine por los gentiles, no vine por otra gente que no sea el pueblo del Señor. Esto se lo dijo Jesús a ella, y ella lo escuchó, y ella también lo entendió. Pero ella tenía una fe inquebrantable. Nada la echaba atrás. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras le dijo, vengo por los hijos, vengo por mis pueblos, e incluso hasta si se requiere, la trató muy duro a ella, al compararla con perros. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Fe inquebrantable. Nada, cuando hay fe, nada nos echa atrás. Amén. Cuando hay fe, nada nos detiene. Cuando hay fe, logramos los propósitos. Cuando hay fe, no descansamos hasta ver la gloria del Señor. Amén, así es. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande, ¿qué dice allí? Grande es tu fe. Usted puede levantar su mano y decir, Señor, grande es mi fe. Señor, yo tengo una fe grande. Señor, tú me has dado una fe grande. Yo puedo creer en cosas grandes. Yo puedo creer en cosas extraordinarias. Yo puedo creer de tal forma que mi fe nunca va a ser quebrantada. Amén. Entonces, le dijo Jesús, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Bendita la gloria del Señor. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos, amados hermanos, para ver el milagro del Señor? Necesitamos tener fe en el Señor. Tener una fe grande delante de la presencia del Señor. ¿Para quién es la fe grande? Para cualquier persona que la anhele, que la busque, que la desee.
en su corazón. Usted y yo podemos creer en cosas grandes. En estos tiempos el Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Usted no puede, amado hermano, echarse atrás por nada. Démosle la gloria al Señor, porque Dios nos ha permitido estar en el grupo de las personas que creemos en el Señor, de las personas que creemos en lo que salió de la boca de Dios, de las personas que creemos en su palabra. Usted y yo hemos sido llamados para creer en el Señor. Yo no sé cuál es la necesidad que usted tiene, no sé cuál es el problema que usted pueda tener, pero una cosa sí te digo, la solución está en lo que usted pueda creer delante del Señor. Amén. La solución está en lo que usted pueda confiar en el Señor sobre esa situación que usted está atravesando en este momento. Dios ha prometido bendecirnos a nosotros, Dios ha prometido darnos a nosotros todo lo que nosotros necesitamos para que podamos vivir dignamente aquí en la tierra. Y a pesar de cualquier cosa que estemos viviendo, todo está bajo el control de Dios. Amén. Todo está bajo el control de Dios. Yo no sé si usted puede creerlo allí donde está en su casa. Yo no sé si hay alguna persona que me está escuchando que no nos conoce, que no tiene idea de lo que es ser un hijo de Dios. Yo no sé si hay alguna persona que me esté escuchando, si piensa que todo está perdido para él o para ella. Yo no sé si hay alguna persona que vaya a escuchar esta palabra y se preguntará si ella califica para ver esta gloria extraordinaria de parte del Señor. Yo quiero decirle a usted, amado hermano, amada hermana, yo quiero decirle a usted, hombre, mujer, yo quiero decirle a usted, donde me está escuchando, Dios tiene algo preparado para su vida si tan solo creemos. Usted puede creer, usted puede confiar, porque Dios nos ha dado una medida de fe para que nosotros creamos, para que nosotros caminemos y para que nosotros veamos la gloria del Señor. Yo quiero que usted levante las manos allí donde está. Levante sus manos al Señor. Vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir al Señor, vamos a darle gracias al Señor, vamos a creer que Dios está con nosotros. Vamos a creer que Dios ha dispuesto todas las cosas para nuestras vidas y que todo lo que nos propongamos nosotros lo vamos a alcanzar. Hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay tribulación, no hay angustia, no hay persecución, no hay absolutamente nada. Ninguna cosa creada podrá separarnos a nosotros del amor de Dios. Todo lo que venga en contra de nosotros estará sujeto a lo que usted y yo creemos, porque si nosotros creemos, los gigantes serán destruidos, los gigantes caerán, los gigantes serán removidos, porque tú, Señor, es el que va a pelear en favor de nuestras vidas. Padre, yo bendigo, Señor, a todas las personas que nos están viendo en este momento. Declaro su gloria sobre ellos, declaro poder sobre ellos, declaro sanidad sobre ellos. Padre, declaro tu bendición sobre ellos, Señor. Padre, yo oro, Señor, para que sean hombres de fe, Señor, personas de fe, de gran fe, esa fe que mueve el corazón de Dios, esa fe que estremece el corazón de Dios, esa fe que vence las circunstancias, que vence los problemas, que vence las necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo cada familia, bendigo a la iglesia, Señor, bendigo a las personas, Señor, que se han conectado con nosotros, Señor, o que van a ver, Padre, este video, Señor, en algún momento, Señor. Padre, yo declaro, Señor, que ellos, Padre, verán, Señor, tu gloria también, Señor. A través de la fe, Señor, van a ver el milagro de Dios. A través de la fe, Señor, van a ser sanos, Señor. A través de la fe, Señor, van a ser bendecidos y van a ser prosperados, Señor. Padre, este es un tiempo de salvación, Señor. Un tiempo donde tú, Señor, vas a traer, Señor, miles de personas, Señor, a las iglesias, Señor. Padre, lo que estamos viviendo, Señor, no es, Padre, para ahuyentar a las personas, Señor. Es para atraerlas a tu reino, Señor. Es para que crean, Señor. Es para que se den cuenta que hay un Dios todopoderoso, un Dios que los ama, un Dios que dio la vida por ellos, un Dios que quiere que estén ellos y con toda su iglesia en el mismo lugar donde está la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo, Señor. Padre, bendigo, Señor. Bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú estás, Señor, en este lugar, como dice el canto, Señor. Padre, aquí está tu presencia, Señor.
Padre, entra, Señor. Te mueves entre el pueblo. Padre, muévete, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, llena, Señor. Padre, llena, Señor. Padre, llena, Señor. Padre, mueve los cimientos, Señor. Quita los escombros, Señor. Te alcanzaré. Quiero que usted escuche ese canto, amado hermano. Escuche ese canto. Estas palabras para usted. Usted no nació para no creer. Usted no nació para tener una fe mediocre. Usted nació para creer, para tener una gran fe delante del Señor. Hay un milagro para su vida. Dice que transformado. Hay un milagro para usted. Hay un milagro para su familia. Hay un milagro para sus hijos. Hay un milagro, amado hermano. Hay un milagro. Nada más tenemos que creer en el nombre del Señor. Así como la mujer, aquella mujer de flujo de sangre creyó y nada la detuvo tampoco. Abrió campo por donde fuera. Abrió campo hasta que llegó a la presencia de Jesús. Tocó su manto y fue sana. El Señor le dijo, grande es tu fe. Por tu fe usted está siendo sana en este momento. Sí, Señor. Amén. Amado, la fe Sí, Señor. es la que nos va a sacar adelante. La fe es la que nos permite a nosotros depender de Dios. La fe es la que nos permite estar confiados. La fe es la que nos permite estar seguros. La fe es la que nos permite a nosotros ver a Dios trabajando sobre nuestras vidas. La fe es la que abre las ventanas de los cielos. Es la fe la que nos permite a nosotros ser victoriosos y conquistadores en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Oh Padre, en el nombre de Nada Jesús. difícil para ti. Padre, cadenas que se rompen, Señor, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Padre, incredulidades, Señor, se están destruyendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Incredulidad está cayendo, Señor, en este momento, Padre, porque tú vas a traer, Señor, una fe sobrenatural, Señor, sobre las personas, Señor, que van a tener contacto, Señor, con esta palabra, Señor. Y usted que me está escuchando, amado hermano, crea al Señor. Permita que Dios trabaje, sensibilice su corazón. Dele oportunidad al Espíritu Santo de Dios para que Él trabaje en su vida, porque Él quiere darnos como herramienta de bendición a nosotros una gran fe. Pídele al Señor una gran fe. Señor, dame una gran fe, Señor. Ayúdame a creer, Señor. Ayúdame a no dudar, Señor. Ayúdame, Señor, a fortalecer esas partes, Señor, débiles que tengo, Señor. Porque muchos, Señor, han conquistado un montón de cosas, Señor. Tienen buenas empresas, Señor. Muchos tienen dinero. Muchos tienen grandes propiedades, grandes fincas, Señor, pero han perdido las cosas principales, han perdido a sus hijos, han perdido a su familia, han perdido a sus esposas, Señor. Padre, nosotros, Señor, nos paramos en este momento para reclamar, Señor, lo que verdaderamente es importante para nuestras vidas, Señor, lo que verdaderamente vale para nosotros, Señor. Padre, luchamos por nuestro matrimonio. Creemos, Señor, que puede ser rescatado. Creemos que los hijos pueden ser rescatados, Señor. Que pueden ser libres, Señor. Que pueden, Señor, abandonar las drogas, Señor. Padre, creemos, Señor, que pueden ser sanos, que pueden ser bendecidos, Señor. Creemos que todo enfermo se puede levantar en el nombre de Jesús. Si tan solo creemos, Señor, si es tu perfecta voluntad, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Padre, haz milagros, Señor. Padre, haz milagros, Señor, haz milagros, Señor, sobre las personas, Señor. Haz milagros, Señor. Padre, la fe, Señor, mueve tu mano, Señor, poderosa, Señor. Padre, ayúdanos a creer, Señor, como nunca antes, Señor. Ayúdanos a creer como nunca antes, Señor. Ayúdanos a creer como nunca antes, Señor. Padre, que nuestra fe, Señor, crezca. Que seamos, Señor, que nuestra fe, que podamos, Señor, que podamos
perfeccionar la fe a través de las obras, Señor, como dice tu palabra, porque la fe será perfeccionada por las obras, Señor, que nuestra fe alcance niveles de perfección, Señor, para que cuando nosotros, Señor, intervengamos en algo, Señor, seamos tan efectivos, Padre, como cuando oró, Señor, aquel hombre para que no lloviera y dejó de llover durante 3 años, Señor, y para que volviera a llover tuvo que volver a orar, Señor. De igual forma que nosotros usemos la fe, Señor, de una forma efectiva, gloriosa y poderosa para lograr, Señor, los objetivos, Señor, que tú, Señor, has dispuesto para nuestras vidas, Señor. Sí, Señor, gracias. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Sí, Espíritu Santo. Padre, bendigo, Señor, a todos mis hermanos, Señor. Amén. Bendigo a la iglesia, Señor. Bendigo a su familia, Señor. Amén. Padre, yo los bendigo, Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor, bendecimos esta semana. Los bendigo, Señor. Sí, Señor. Padre, los bendigo, Señor. Padre celestial. Gracias, Espíritu. Padre, tú, Señor, traerás sobre ellos, Señor, todo, Señor, lo necesario. Los guardarás, los protegerás, Señor. Amén. Padre, los tendrás, Señor, en alta estima, Señor. Amén. El escudo será alrededor de ellos, Amén, Señor. lo creemos, Señor. La provisión nunca va a faltar, Sí, Señor. Señor. Nunca va a faltar. Yo te digo, amado hermano, no se preocupe. No entre en desesperación. No entre en temor. Amén. Porque Dios es tu Padre. Y Él te ama. Así como un padre ama a sus hijos. De mayor forma, el Señor te ama a ti y a su familia. Y así como suplimos todo lo necesario para ellos, así nuestro Padre Celestial va a suplir todo lo necesario para usted. Nada más creamos en el Todopoderoso. Creamos en su palabra y creamos que a través de la fe vamos a tener todas las puertas del reino de los cielos para cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Una bendición para nosotros el poder haber transmitido este culto virtual hoy 19 de abril, hermanos. Una bendición. Queremos bendecirlos, queremos darles un saludo a cada uno de ustedes. Bendecir a Candy, estamos contigo, estamos orando por un milagro sobrenatural. Por Ronald, creemos que Dios lo va a levantar de esa cama ahí en el Hospital México. Tú no estás sola, hay un grupo de personas orando por Ronald y nosotros estamos orando por Ronald también. Creemos que así como Dios hizo el milagro, lo levantó de la cama, de la enfermedad la vez pasada, pues Dios lo va a volver a levantar. Así que te bendecimos, Candy, bendecimos también a los hermanos de Puaz. Acaba de decirme Luis, vamos a ver quiénes son. Luis me acaba de mandar un mensaje y me dijo que oráramos por don Ricardo y doña Lisa. Don Ricardo, doña Lisa, los bendecimos. Amén. También le mandamos un abrazo hasta allá, hasta Santa Rosa de Puaz. De verdad que es una bendición tenerles, que estén conectados en esta tarde con nosotros. Y a cada uno de ustedes, hermanos, porque cometeríamos un pecado si pasamos por alto alguno. De verdad que los amamos a todos aquellos que se conectaron. De verdad que muchísimas gracias. Y hermano, como decía el pastor, empecemos a levantar nuestro nivel de fe. Usted quiere recibir un milagro de fe, deje de quejarse, deje de caminar en ansiedad y empiece a caminar creyendo en lo sobrenatural de Dios. Escuche esos cantos que antes les pusimos, búsquelos en internet y empiece a ministrarse, empiece a leer palabra de Dios. Hermanos, ahora cuando usted se va a acostar, mañana, esté escuchando esta palabra, porque esta palabra es poderosa para su espíritu, y empiece a levantar ese nivel de fe. Usted quiere ver a Dios obrando a su favor, empiece a caminar en lo sobrenatural. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, y tenemos que empezar a caminar en lo sobrenatural, a llamar las cosas que no son como
como si fueran, y veremos a Dios trabajando a nuestro favor. De parte de nosotros, de parte de la iglesia Chequiná, centro de adoración en Grecia, queremos bendecirlos, queremos proclamar una semana bendecida, el cuidado de Dios. Y hermanos, queremos decirles, si usted tiene alguna petición y quiere enviarla por WhatsApp, hágalo al 84 21 15 71. Hay un grupo de personas que nos estamos levantando a las 4 de la mañana a clamar e interceder por esas necesidades. Y yo sé, hermanos, yo sé, y yo le pido a usted que cuando Dios haga el milagro, usted nos contacte, porque usted tiene que contar ese milagro, porque creemos en un Dios de milagro. Amén. Así que no se vale que usted reciba el milagro y se quede calladito. Tiene que contar el milagro para que los hermanos que estuvieron orando y toda la iglesia se dé cuenta que le estamos creyendo en este siglo XXI a un Dios sobrenatural. Nos vemos, hermanos, si Dios quiere, el jueves a las 7 de la noche en un poderoso tiempo de intercesión, de gloria, de parte de nosotros, de parte del pastor Johnny, la pastora Laura y toda nuestra familia. Les amamos, estamos con ustedes. Un fuerte abrazo, hermanos, un fuerte abrazo, de verdad, que ahora es cuando uno valora los abrazos, ahora cuando uno valora las palabras lindas que salen de la boca de ustedes. De verdad que les amamos y que tengan una semana llena de la gloria de Dios.